Les voy a hablar hoy del concepto de momento angular, que se denota generalmente como por una letra L así, y pues es un vector. Es un concepto realmente importante en la física. Para empezar, quiero decirles que vamos a relacionar esto con algo que ya vimos. Me refiero al hecho de que ya a partir de la segunda ley de Newton vimos que la derivada de P con respecto al tiempo es igual a la F. F es igual a dP en dt. Esta es la segunda ley de Newton, que sabemos pues obviamente que nos describe, nos dice cómo la parte dinámica acerca de cómo va a responder un cuerpo o un sistema a una fuerza neta. Esta en realidad es la suma de todas las fuerzas que intervienen. Generalmente las fuerzas internas son cero y generalmente se refiere a la suma de fuerzas externas. Y esto nos dice que la derivada del momento lineal es, con respecto al tiempo, es igual a la fuerza. Lo que vamos a encontrar aquí es algo similar para el momento angular. Para eso tenemos que utilizar un concepto que acabamos de ver también, que acabamos de estudiar, que es que la torca es igual a R cruz F. Muy bien. Entonces vamos a utilizar esto de que la F es igual a dP en dt y lo vamos a sustituir acá. Entonces nos va a quedar que tau es igual a R cruz dP en dt. ¿Ok? Ahora voy a agregarle a esta expresión un término que sabemos de antemano que es cero. Me refiero al término que va a ser P cruz dr en dt. Este término es cero, ¿por qué? Pues simplemente porque dr en dt sabemos que es la velocidad, mientras que la P es masa por velocidad y por lo tanto tenemos un V cruz V, y como sabemos el producto cruz de vectores iguales es cero, por lo tanto esto es cero. Sin embargo, aquí lo que voy a hacer es utilizar esto. Sabemos que esto es cero y lo voy a sumar a esta expresión que está acá. Me va a quedar más P cruz, perdón, me va a quedar P cruz dr en dt. ¿Okay? Y ya teniendo esto, podemos ver que esto es la derivada con respecto al tiempo de R cruz P. ¿Okay? Y a esta R cruz P es lo que vamos a definir como la L. L va a ser igual a R cruz P. Y esta expresión de la torca vamos a decir que es torca igual a dL en dt. ¿Okay? Esto es la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual a la torca. Esto a lo que acabamos de llegar es el equivalente a la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Ahora encontramos que la torca, que es un concepto equivalente a la fuerza para el caso rotacional, es igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Y vamos a ver que esta expresión va a ser sumamente importante. Entonces voy a borrar esta parte y voy a escribir aquí nada más lo que acabamos de encontrar acerca de la torca, que es la derivada de L con respecto al tiempo. ¿Ok?
para empezar a ver algo de la importancia que tiene esto, porque en realidad tiene una importancia mucho más amplia de lo que yo les voy a platicar en esta breve charla. Vamos a recordar que cuando la fuerza neta es 0, teníamos que dp de t es 0, y eso nos llevaba a que el momento lineal es constante, y eso es lo que llamamos conservación del momento lineal. Pues aquí sucede igual. Si tenemos que tau es igual a 0, recordando que tau es pues la torca neta, la suma de todas las torcas. Si esto es igual a 0, por lo tanto torca igual a derivada de L con respecto al tiempo, y no nos queda otra más que decir que la L es constante, o bien que el momento angular se conserva, ¿okay? Entonces tenemos que estas dos expresiones que tenemos aquí arriba, en el caso de fuerzas externas, fuerza neta igual a 0, tenemos que se conserva el momento lineal, y en el caso de rotaciones, si torque es igual a 0, se conserva el momento angular. Son las leyes de conservación del momento lineal y momento angular. Conceptos increíblemente poderosos en la física, que se utiliza tanto al estudiar física de altas energías con partículas elementales, o como sistemas planetarios o galaxias o lo que sea, ¿verdad? Es algo realmente bastante poderoso. Aquí nos vamos a conformar con ver algunos ejemplos muy sencillos. Vamos a empezar primero por ver lo que es la magnitud de L. Le llamamos L a esto. La magnitud es esta L, y esto simplemente nos da R por P por el seno del ángulo θ que forman entre el vector R y el vector P, y esto también lo puedo escribir como mb, porque esto es la P por R por el seno de θ, ¿verdad? Entonces, si tenemos por ejemplo un sistema coordenado en el cual aquí está el eje X, Y, y acá está el eje Z, ¿verdad? Entonces tenemos aquí por ejemplo un vector R, que puede ser este vector R, y sobre esto tenemos por ejemplo que aquí está, puede ser por ejemplo una partícula que se mueve en esta dirección, que tiene un momento lineal m por velocidad mp. Entonces esta es la R, esta es la P, y ¿qué viene siendo R cruz P? Pues va a tener una magnitud que va a ser mvr por el seno de θ para empezar, pero la dirección la podemos también encontrar a partir de lo que sabemos de las propiedades del producto cruz, que va a ser un vector que va a ser perpendicular tanto a R como a P. Como aquí elegí a R y a P en el plano XY, necesariamente la L va a ser paralela al eje Z, y el sentido de ese vector L va a depender de la regla de la mano derecha que se cumple para el producto cruz. En este caso, por ejemplo, tenemos que la R, ustedes saben bien que podemos desplazar este vector para acá, el vector R, y este sería el ángulo θ. Entonces lo que hacemos es acercar el vector R a la P, ¿verdad? Acercar la R al vector P, y el dedo pulgar nos indica en qué sentido. Entonces en este caso el momento angular viene hacia acá, en la dirección del eje Z. Okay, esa es básicamente la idea de cómo encontrar el momento angular. Vamos a ver ahora un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo muy sencillo para ver una aplicación práctica muy conocida. Entonces tenemos que la magnitud del momento angular es, vamos a considerar por ejemplo el caso de, si por ejemplo tengo aquí esta masa de 2 kilogramos, ¿verdad? Esta masa, voy a suponer que me encuentro en una pista de hielo, de patinaje sobre hielo,
y simplemente empiezo a girar una cierta velocidad, así con el brazo extendido. ¿Qué sucede si yo lo único que hago es retraer esta masa cerca del eje, de mi eje de simetría? Pues lo que va a suceder es que por la conservación del momento angular, lo que vamos a tener es que aquí en este caso el ángulo va a ser de 90 grados, ¿verdad? Porque la R y la P pues tienen un ángulo de 90 grados en este caso, o sea, porque la R va en la dirección de mi brazo y la P viene, digamos, acercándose hacia ustedes ahí en la cámara, ¿no? Entonces son perpendiculares y por lo tanto el ángulo θ es de 90 grados. Entonces, en este caso, vamos a tener que MBR es igual a una constante. Y esa constante pues es la magnitud del momento angular. La masa pues obviamente es una masa constante. Obviamente mi cuerpo tiene un cierto momento angular con respecto al eje de simetría, ¿verdad? Y aparte pues voy a tener esta que va a ser esos 2 kilogramos por la velocidad inicial, por el radio inicial. Pero la B por R va a ser una constante. ¿Okay? Y por lo tanto, si yo retraigo hacia el eje, hacia mi eje de simetría, esta R disminuye hasta cerca de 0 y por lo tanto la velocidad va a aumentar. Y precisamente esto es lo que nosotros observamos en pues, las bailarinas de ballet, por ejemplo, en sobre hielo, ¿verdad? Que empiezan a dar vueltas con los brazos estirados y cuando lo retraen aumentan rápidamente su velocidad. Es una aplicación muy sencilla, pero en general, como ustedes se pueden imaginar, esto va a tener tremendas consecuencias. Por ejemplo, el sistema solar, la conservación del momento angular, es la que hizo que todos los planetas estuvieran en un solo plano y tiene que ver con al menos 2 de las leyes de Kepler, ¿verdad? En fin, es un concepto muy importante en la física, la conservación del momento angular, que ya se suma, digamos, a la conservación del momento lineal. Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias.